Buenos días, queridos estudiantes. Una vez más nos volvemos a encontrar. En primer lugar, deseo felicitarte por tus buenas calificaciones obtenidas en el examen virtual brindado por la plataforma Cubicol. En segundo lugar, comunicarte que trabajaremos con la aplicación Jitsi, el cual nos permitirá brindarte enlaces de interés o videos relacionados sobre el tema. Asimismo, adjuntaremos PPTs o diapositivas para poder interactuar con cada uno de ustedes. Finalmente, en estas clases semipresenciales debemos de respetar el horario establecido por la institución educativa. Cuídense mucho. A continuación hablaremos sobre la literatura italiana. Esta literatura se dio en la Baja Edad Media entre los siglos XIV y XV. La Divina Comedia es escrita por Dante Alighieri. Él también es el personaje principal de la obra. ¿Quién lo acompaña? Virgilio, quien lo inspiró. El mundo de las letras acompañó a Dante durante el recorrido del infierno y del purgatorio. El infierno está dividido de 33 cantos, el purgatorio de 33 cantos, el paraíso de 33 cantos, más una introducción hacen la suma de 100 cantos dados por la obra literaria. Este personaje nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y falleció en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Fue un poeta italiano. Esta obra es una de las más obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Cabe resaltar que tiene como género épico, especie de epopeya religiosa y está escrita en verso. Beatriz es otro personaje secundario que influye mucho. ¿Quién es ella? Pues ella es su amada y guía durante el paraíso. Los personajes que resaltan en esta majestuosa obra es Dante, el protagonista de la obra, quien a través de su viaje al más allá ayudará al ser humano en su conversión al bien. Recordamos que Dante Alighieri es el autor y Dante es el personaje principal de la obra. Es una autobiografía dada por el autor. Virgilio es el maestro y guía de Dante que conducirá al hombre al paraíso, pues primero pasan por el infierno, luego por el purgatorio para finalmente llegar al Edén. Beatriz Portinari es la amada de Dante, es la virtud, la perfección, el ideal de lo que se debe ser el hombre, representa a Dios. Lebre es el señor de Verona, protector de Dante. Será en la simbología de la obra la salvación de Italia, la salvación de la sociedad. También el personaje que destaca acá es la Virgen María, Madre de Jesús, cuyo ejemplo de virtud, entrega y resignación debe ser un espejo de la humanidad. Los apóstoles, Pedro representa la fe, Santiago la esperanza y Juan la caridad. Esta obra literaria escrita por Dante Alighieri presenta las siguientes características. Realiza comparaciones bellísimas. Aquí tenemos la figura literaria, el símil, que compara dos aspectos. Realiza el culto a la amada. Aquí estamos hablando de Beatriz, simbolizando su amor a Dios. Realiza grandes descripciones tanto del infierno, del purgatorio y del paraíso. Expresa también profundidad, religiosidad, porque se habla de Jesús, de la Virgen María y de los apóstoles. Representa un estilo muy vivo y lleno de símbolos, ya que también los animales van a pertenecer y van a ser personajes de esta obra. El infierno. La Divina Comedia comienza con Dante, que a la mitad del camino de la vida
se ve perdido. La selva oscura en la que inicia el camino el poeta refleja la confusión del alma que ya no encuentra el sentido a la vida y tan solo halla un débil apoyo en los sentidos y las apariencias. Él se encontraba muy desolado, deseaba un apoyo para que pueda seguir el camino tal cual le correspondía. Aparecen entonces la razón y la sabiduría del arte. Virgilio, salvará a Dante del ataque de las bestias, una pantera, un león y una loba, en los que se ven representados los pecados, la lujuria, el orgullo y la avaricia. Después le hablará de un viaje que le servirá para reencontrarse con el fin auténtico. Estos tres animales que representan tanto la lujuria, el orgullo y la avaricia, vemos de todo lo que nos puede ocurrir a nosotros a través tanto de los valores como los antivalores. Siempre debemos de corregirnos ante una evidencia que ha sido negativa para de alguna otra forma ser más auténticos y reencontrarnos con nuestro yo. Dante se siente aterrado, pero Virgilio le revela que fue Beatriz quien intercedió para que esta oportunidad se le concediera. En adelante, el solo nombre de la dama le dará la seguridad y el aliento necesario para llevar a cabo el descenso a los 9 círculos. Recordamos que los personajes que resaltan acompañando a Dante son Virgilio como Beatriz. Estos tres personajes van a disfrutar de los diversos campos y en cada uno de ellos va a haber un acontecimiento fundamental. El purgatorio. Por la puerta de San Pedro ascendieron a un monte, lugar donde se purifica el espíritu. Es el purgatorio compuesto por 9 círculos o grados en forma crónica. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican en un pecado. En la grada más alta se encuentra la entrada al paraíso, que es el jardín del Edén. Para entrar en el purgatorio, las almas se reúnen en la desembocadura del Tíber. Guarda la puerta Catón, el símbolo de la moral pagana, donde Dante describe las penas de los condenados con las esperanzas. Antes del purgatorio tenemos el antepurgatorio. Aquí se van a encontrar los negligentes y los excomulgados, para luego proseguir con los círculos, que son los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los perezosos, los ávaros, los glotones y los lujuriosos, para luego dar entrada al jardín del Edén, que es el paraíso. Nosotros estamos aquí observando algunas características que se dan dentro de la vida terrenal, de los cuales tenemos que corregirnos. Entonces, en esta obra dada por Dante Alighieri, nos hace ver todas, tanto las virtudes como las lujurias y los antivalores que se dan dentro de nuestra sociedad. El paraíso. Llegan al paraíso, encuentra a Beatriz y Virgilio desaparece, ya que, como pagano, no puede acompañarle a la tercera mansión. Beatriz y Dante son transportados a las mansiones celestiales, formados por 9 círculos, donde los bienaventurados gozan de una inefable presencia de Dios. Acá se da la divinidad, la religiosidad ante los apóstoles, que vienen a ser también los personajes que representan a esta obra. Cada círculo es una esfera que envuelve otras inferiores. En el 8º cielo ve a los espíritus triunfales, la Virgen María y el Arcángel San Gabriel, los bienaventurados. El 9º o cristalino representa las jerarquías angélicas. Quiere decir que en esta estructura se va a dar desde el eje supremo hasta el inferior. Luego viene el ímpero, pero a Dante le faltaron las fuerzas al querer expresar directamente la misión a Dios. Beatriz ocupa su trono celestial y a los ruegos de San Bernardo consigue que el poeta vislumbre la luz eterna de la esencia divina.
Beatriz resulta divinizada por la fantasía de Dante, como en sus poesías de Vita Nuova. Esta literatura italiana hace ver que este personaje, tanto de la obra como de la literatura, es el más grande de esta figura, que perteneció a un partido político que fueron vencidos por los gibelinos, lo que propició que el poeta se marche a Florencia. Beatriz Portini, de quien se enamoró de niño, le sirvió de inspiración y de símbolo de amor puro hacia Dios. Junto con el Petrarca Boccaccio, formaron el grupo de los 3 primeros humanistas italianos. Así como Dante Alighieri pertenece a esta literatura, también tenemos a Francisco Petrarca, que nació en el año de 1304 y falleció en el año de 1374. Otro personaje que también resaltamos es Giovanni Boccaccio, que nace en 1313 y fallece en 1375. De los 3, el representante más característico y famoso es Dante Alighieri. ¿Cuál es el argumento que se da en cuanto a esta majestuosa obra? Los acontecimientos. La Divina Comedia se divide en 3 partes: el infierno, purgatorio y paraíso. Habíamos mencionado que cada uno de ellos tiene 33 cantos, más una introducción hace la suma de 100 cantos. Dante tiene una visión en la cual viaja por estos 3 lugares. Tiene diferentes guías en cada uno. Recordamos que en los 2 primeros está dada por Virgilio y en la tercera, que es el paraíso, por Beatriz. En el infierno y purgatorio lo guía Virgilio, que es un dramaturgo romano, autor de la Eneida. Esta obra literaria lo vimos la clase anterior. En el cielo lo guía Beatriz. El cielo es la representación del paraíso, su amada, a quien desde niño lo ayudaba en muchas cosas y guiaba sus pasos. Dante es testigo de cómo son castigados los pecadores. Quiere decir que aquella persona que cometía un acto impuro era castigado y sometido a un círculo. En el infierno el castigo era eterno y no tenían esperanza de salir de ahí. Los castigos eran proporcionales al pecado cometido. Quiere decir que no había absolución. En el purgatorio los castigos no eran tan fuertes, a diferencia del infierno. Así cumplían con todos los castigos, podrían acceder al paraíso. Acá iban todos los pecadores que se arrepentían de sus pecados. A diferencia del paraíso, que todo era paz y armonía, no había castigos, se dividía en niveles. Entonces, cada uno de la estructura que se da en esta obra literaria hace ver la diferenciación y el eje terrenal, los castigos que se dan en ese entonces. Página 77. Retroalimentación. Obra autobiográfica de Dante Alighieri. Es la Divina Comedia. 2. ¿Qué características formales presentan las 3 partes de la Divina Comedia? La letra A realiza comparaciones bellísimas, como el símil, que es una figura literaria. Letra B, expresa profundidad religiosa por la aparición de Dios, la Virgen María y los apóstoles, y culto a la amada, dada por Beatriz. ¿Cuáles son las 3 fieras del infierno y qué simbolizan cada una de ellas? Esta la vimos en la primera parte, que fue dada por el infierno. La pantera, que representa la lujuria, el león, que es la soberbia, y la loba, que es la avaricia. 4. ¿Cuál es el tema central de la Divina Comedia? Pues como sabemos, Dante recorre 3 lugares, 3 ejes muy importantes. Entonces será los viajes de Dante, dados por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. Entonces, podemos concluir que esta literatura italiana ha sido muy influenciada para que de alguna otra manera posteriormente
cuando trabajemos la literatura medieval, podamos ver otros acontecimientos que, así como la literatura italiana, están marcando nuestra historia. Como tarea quedará resolver la página 78.